Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos. Se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía ellos, más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hermoso como siempre el Evangelio de San Marcos en este capítulo. En primer lugar, un Jesús que está siempre también caminando. Recordemos que es una de las características que nos pone el evangelista Marcos, un Jesús en movimiento, un Jesús en acción. Dopitai veñan de yara lleva. Ategu, porque tiene ese deseo y también siente esa obligación, queridos amigos, de hacer llegar la palabra de Dios, la buena noticia, el evangelio del reino a la humanidad. Y entonces ahora dice, hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Y aquí aparece este personaje, segunda parte, un sordo mudo. Y esa es la actitud, ciertamente, porque aquí lo que está queriendo decir, queridos amigos, es que nosotros somos los sordomudos. Es decir, entonces no demostramos, porque pronunciar, anunciar, evangelizar, dar a conocer la buena noticia, Ñamosarambilla y Coacaya, Zapucay, etcétera, etcétera, el Evangelio de Jesús es la misión principal del cristiano. Pero añade dos cosas, sordos a mudo, nañandui, nañandusei, hanaña proclamasei, nañamombeusei, nañayaposei, peñande yaro yore añande. Pero hay una cosa interesante, queridos amigos, y esto es lo que tenemos que pedir. Le pidieron al Señor. Y ayer entonces peñande yara, peiga tu amuaisa, la yandea yepa, la yacueramí del oído, ayacueramí entonces de la mudez, escuchar su palabra. Peñande yarañe ayeva tu y que peñande tu ume peñande de coebe, que nos cure de esa sordera, queridos amigos, porque nosotros también decimos tantas veces, sino que tiene un corazón duro, tiene una cabeza dura, acá talla de hoy anda lleva, y entonces no queremos cambiar. Eso quiere decir la sordera, queridos amigos, y al mismo tiempo la mudez. ¿Por qué? Y porque nos cuesta decir. Muchas veces anunciar las cosas lindas del Señor que ha obrado en la vida de la humanidad. Parece que todo esto tiene que ser nomás luego así, y no reconocemos y no nos damos cuenta que el Señor nos ha regalado tantas cosas maravillosas. Esa es entonces la vida que nos ha dado, y hay que manifestarlo. Y por otra parte también, queridos amigos, tenemos que tener la valentía y la fuerza en el corazón, la fuerza de Dios. Pea si yo que fuera, pea con ahí pone. Pea con yandé, entonces ya mejorana. Pea coger a mondaja, pea con ya polla. Pea con entonces no pertenecéis, no pertenecéis. Pea con Itaipú, pea con Yacinetá, pea con riqueza del Paraguay, pea con riqueza del país. Pea con ahí de un amiguito. Pea con ahí vende correlive en Guarante. Es del país. Y hay Puruponana. Pea con ahí cuñamón garujanguá, a los amigos, a los amigotes. Sino que verdaderamente esto es a la omiente bebé siempre y repartí como si fuese entonces cuestión privada, ¿entiendes? De por hoy venían de PTV y que tú lo calculamí en la comunidad, ¿verdad, queridos amigos? Siempre digo la ña y meo bebé, entonces ella pensaba más para la importancia en día mandi para llevar y que tú te la y ella poco ambas de coja. Entonces le presentan, pero lo más importante es que le piden
Y eso es lo que le tenemos que pedir al Señor como comunidad, que el Señor nos imponga las manos, que nos cure de nuestra sordera, que escuchemos. Y esto es hablar de Dios, queridos amigos. Esto es lo que el Señor nos está diciendo, ¿entiendes? Esto no es hablar de política, esto es hablar de Dios. Esto es hablar de la honestidad y hablar de la justicia. Y hablar de Dios significa, porque por antonomasia, por esencia, la definición de Dios es Sedek, y Sedek quiere decir justicia. Dios se define como justicia. Y entonces, queridos amigos, viene todo un proceso, porque Jesús nos separa de la multitud, nos lleva aparte, pone los dedos en las orejas, con la saliva lo toca a la lengua. Pero este es el aspecto muy humano, quiere decir que Yandella ya popaitía, el aspecto bien humano, porque estoy bien humano, bien tierra, ahí ya la gente lleva, pero después, segunda parte, después, levantando los ojos al cielo, suspira, ¿verdad? Y pide, Efatá, ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Queridos amigos, pidamos esa última parte que suceda con nosotros. Comenzó a hablar, se le soltó la lengua y podamos decir normalmente, verdaderamente, lo que el Señor nos está regalando, lo que el Señor nos está pidiendo a través de su evangelio. Que así sea. Que así sea.